último pedacito. Se perdieron la mejor parte de la explicación de la copa. Pero bueno, escucharán la otra parte. Entonces, ¿qué sucede? Viene en el Apocalipsis el arrebatamiento. Jesús dice, todos los que creyeron en mi sacrificio en la cruz no tienen que beber la copa, se salvan por gracia, no por obras, por la gracia, porque creyeron en mí. Pero todos los que se quedan en el arrebatamiento, todos los que rechazan a Jesús, no tienen cómo salvarse de la ira de Dios. Y entonces esas personas que se quedan sí van a tener que beber la copa de la ira de Dios. Y la copa de la ira de Dios se ve reflejada en Apocalipsis con 7 copas de la ira de Dios. Entonces ya sabemos que esas copas son ira para los malos y son juicio y castigo de Dios. Entonces mire que ya estamos empezando a entender porque vamos a ver 7 copas. Capítulo 15, en el capítulo 15 voy a leer un versículo, el versículo 4. Este versículo 4 es el versículo con el que se inspiraron para cantar y componer la canción que puse hoy al inicio. Grandes y maravillosas son tus obras. Eso está aquí en el versículo 3 y 4. Este es un salmo de Moisés. Esto fue un salmo que Moisés escribió en el tiempo de Moisés. Y aquí lo que hacen es recordar en el Apocalipsis. Entonces ahí por eso dice desde el verso 3, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo. No sé si así es la melodía, pero pues esta es la melodía con la que un salmista cantó esta letra hoy en día. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Ahora, versículo 4 del capítulo 15. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Sí? Entonces, ahí está el cántico de Moisés. Y aquí esto es importantísimo porque aquí está explicando por qué vienen copas de castigo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que a Dios hay que temerle. Uno no puede andar ahí caminando pecaminosamente y como queremos. No, 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 porque es que Dios es santo. Dice, grande y maravillosas son las obras de Dios. Dios es poderoso. Dios es justo. Por eso es que va a haber castigo. Es rey y es rey de los santos. Después dice, ¿quién no va a temerle a Dios? Solo Dios es santo. Por eso es que las naciones vendrán y lo van a adorar. ¿Por qué vamos a adorar a Dios? Porque Dios es santo. Mire tan bonito esto. A veces creemos que le cantamos a Dios porque Dios es amor y Dios nos ama. Y es bonito uno cantarle a Dios cantos de amor. Pero qué bonito también adorar a Dios porque Él es santo. Porque Él es santo. Entonces, aquí tenemos el abrebocas de las 7 copas. Capítulo 16. Aquí arrancan las 7 copas. Copa número 1 dice, bueno, les doy el contexto rápido. 7 ángeles aparecen en la escena en el cielo y cada ángel tiene una copa llena de la ira de Dios. Y entonces, el primer ángel abre la copa. Voy a mientras tanto compartir aquí pantalla para que puedan ir anotando los que quieren anotar las 7 copas. Ahí están las 7 copas.
Entonces, con estas copas se va a consumar, esa es una palabra clave aquí, se va a consumar la ira de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, Dios viene castigando con los sellos, con las trompetas, pero con las copas es que se va a satisfacer el juicio de Dios. Y arranca. Primer copa, versículo 2 del capítulo 16. Derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. O sea, si hoy en día da miedo la viral esa del mono, ni nos imaginemos cómo va a ser una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen de la bestia. Entonces, primer copa, juicio sobre los hombres y sobre toda la tierra, y especialmente los hombres que se dejaron poner la marca de la bestia. Dios los dejó que escogieran. Bueno, o se ponen la marca de la bestia o se dejan sellar por mi Espíritu Santo. ¿Qué quiere? La gente dijo, ay no, yo no quiero las cosas de la religión, yo ando muy ocupado, yo prefiero las cosas de este mundo, márqueme la bestia. Entonces Dios dice, como escogieron las cosas de este mundo, pues hay castigo, porque me cambiaron a mí por las cosas de este mundo, por la bestia y el reinado de este mundo. Y entonces aquí viene el primer castigo. El segundo, segunda copa, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Miren lo interesante. Esto es muy parecido a lo que vimos en las trompetas. Lo que sucede es que en las trompetas hubo un castigo en la tierra, luego en el mar, pero no desapareció todo. Se dice que murió la tercera parte, pero sobrevivieron personas, sobrevivieron animales. Aquí con estas copas, Dios va a arrasar con todo lo que queda. Lo poquito que queda, mejor dicho, va a desaparecer. Dice, segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces, imaginemos un poquito. Qué horrible y pestilente es la sangre. ¿Sí han visto cuando la sangre en las carnicerías, en los mataderos, como o la sangre, por ejemplo, algo que nos puede pasar mucho en las casas, es que en la nevera a veces pasa que uno descongela la carne y se escapa un poquito de sangre de la carne y se queda por allá en el refrigerador abajo, cuando uno se va de paseo, por ejemplo. Si uno descuida eso 2 o 3 días, ¿cómo está oliendo esa nevera? Horrible, horrible, ¿no? Ahora imagínense en todo el mar del planeta pudriéndose en sangre, ¿no? Entonces, ahí viene. Tercer copa, dice, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces, aquí recordamos que cuando hablamos de fuentes de aguas, estamos hablando de aguas dulces. Entonces, la poca agua dulce que aún quedaba, ya no va a haber nada, aquí sí no va a haber nada para beber. O sea, a mí no me asusta el calentamiento global. A nosotros lo que nos asusta es la gran tribulación, la gente que va a estar en el tiempo de la tribulación y lo que van a sufrir. Entonces, tercer copa, juicio sobre las fuentes de las aguas. Cuarto ángel, dice, perdón, sigo leyendo, esto todavía hace parte de la tercera copa. Versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Dios, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de la copa de la ira, no estamos hablando de lo que se ve en los cuadros de Da Vinci, ¿no? Que se ve un Dios bravo ahí botando una copa. No, no, esa no es la idea. La idea es
un Dios santo, justo, haciendo justicia. No es que Dios sea un Dios mal geniado, es que Dios es un Dios justo. Y los que son jueces saben que un buen juez tiene que dar sentencia al que hace lo malo y debe asumir su castigo. Si el juez es justo, entonces Dios es justo. Ahí vamos, copa número 3. Y ahí vamos a hacer una pausita, mis hermanos, porque el Zoom se va a cortar. Entonces, si son tan amables, nos volvemos a contactar para seguir con la enseñanza. Muy bien. Entonces dice la Biblia, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Oh, imagínate. Pensemos un momento en esa escena. Un ángel allá arriba en el sol. Y dice que la derramó sobre el sol, el cual fue dado, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Imaginémonos un momento cómo será de terrible esa situación, de que los hombres que estén en ese tiempo en la tierra, cuando se derrame esa copa en el sol se va a encender con una potencia que va a hacer que los hombres se quemen. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y se arrepintieron. Ah, no, no se arrepintieron. Miren que la Biblia no dice que se arrepintieron, sino dice que blasfemaron el nombre de Dios. O sea, ante el dolor, prefirieron maldecir a Dios que arrepentirse. Qué terrible. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, vamos con la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Entonces recordemos que la bestia es un gobernante mundial, está el anticristo y está el falso profeta, y sobre todo ese reino, Dios va a hacer justicia. Y entonces trae unas tinieblas que van a traer dolor, y será tan fuerte el dolor que se van a morder de dolor las lenguas. Y blasfeman contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, con esta sexta copa, lo que sucede es que va a venir una reacción por parte del enemigo, el diablo, la bestia y el que es el anticristo y el falso profeta. Y va a venir un poder demoníaco que va a convocar a los reinos de este mundo. Y esto va a empezar a perfilarse hacia lo que se ha escuchado por ahí como el Armagedón o la batalla final de los tiempos. Pero hasta el momento son demonios que van a convocar. Miren que ni siquiera es Dios el que va a venir a pelear, el que quiere pelear. Es el mundo el que quiere pelear contra Dios. Dios nunca ha querido pelear contra la humanidad, ha querido salvarla. Es nosotros, y esto no es solamente el pecador que mete vicio allá. Nosotros podemos correr el riesgo de ser ese tipo de personas que no queremos gobernar, que nuestra vida la gobierne Dios, sino vivir nuestra vida a nuestra manera. Dios nunca ha querido estar en guerra con el hombre. Es el hombre el que dice, no quiero hacer las cosas como Dios quiere, yo quiero vivir a mi manera, y es la forma que el ser humano le dice a Dios, te armo guerra, Dios. Porque yo no quiero vivir como tú me estás diciendo que viva, sino como yo quiero vivir. Lamentablemente es la verdad de la palabra.
Y entonces son los reyes de la tierra los que quieren armar la guerra. Y entonces se empiezan a reunir para el gran día de la batalla. Y aquí viene un versículo hermoso que espero lo puedan subrayar, porque esto es una promesa de la segunda venida del Señor Jesús. O sea, aquí hasta este momento todavía Jesús no ha venido la segunda vez. Se arrebató a la iglesia, pero Jesús todavía no ha venido. Miren lo interesante. Aquí ya hemos leído 15 capítulos y Jesús todavía no ha venido. Pero ¿qué dice el versículo 15? He aquí yo vengo como ladrón. ¿Oh, se acuerdan que eso lo dijo Jesús? Pues acá se repite la promesa. Yo vengo como ladrón. O sea, en cualquier momento, cuando menos lo estén esperando, como un ladrón que cae de sorpresa, así yo vengo. Bienaventurado el que vela, el que guarda sus ropas, o sea, el que cuida su vida de santidad para no andar desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí es donde aparece esta palabra, Armagedón. Y sigue. Y los reunió, verso 17. Y aquí vamos para el séptimo, la séptima copa. Entonces dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. O sea, en otras palabras, estas palabras, hecho está, suenan tan parecido cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Consumado es. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir eso? La obra se completó. Cuando Jesús estuvo en la cruz, él dijo 7 palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Bueno, todas las palabras de Jesús. Pero la última fue, consumado es. O hecho está. Es lo mismo. En la cruz, cuando Jesús dijo eso, lo que quiso decir fue, yo, Jesús, hice la obra completa para salvar al hombre. Qué bonito, es tan importante esas palabras. Consumado es. Yo hice todo. O sea, el que se condena es porque quiere condenarse. Porque yo, Jesús, hice todo para salvarnos. Aquí en las copas de la ira, lo que Jesús, porque aquí es Jesús, lo que él va a decir es, he hecho todo, tanto los he abrazado con amor, como he traído juicios y castigos para que se arrepientan y se salven. Hecho está. Ya es la misma expresión. He hecho todo lo que había que hacer. No hay más que hacer. No hay más que hacer. El que se condena ya es porque quiere condenar. Porque Jesús hizo todo lo habido y por haber para salvarnos, para que nos arrepintamos. Y entonces por eso esta frase aquí es tan importante. Jesús dice, he hecho, perdón, el séptimo ángel y la voz del templo del cielo del trono dice, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás. ¿Se acuerdan que cuando Jesús muere en la cruz, cuando también dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, ¿qué sucede? Muere y hay truenos y hay un terremoto. ¡Wow! Miren tan lindo. Lo que pasó en la cruz, Jesús es tan misericordioso, nos tiene tanta paciencia, que aún en el final va a volver a pasar lo mismo para que la gente se acuerde que Él era el Salvador. Un terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Aquí está hablando de Jerusalén. Jerusalén es la gran ciudad. Perdón, sí, la gran ciudad. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz o la copa del vino del ardor de su ira. Wow, ¿se acuerdan que hemos estudiado por ahí sobre Babilonia? Bueno, voy a hacer aquí espacio de participación. A ver, ¿quién se acuerda algo de Babilonia? De lo que hemos estudiado de Babilonia en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan Babilonia?
¿qué otros nombres tiene esa ciudad? ¿Se acuerdan algún otro nombre? Les voy a dar una pista. Al comienzo en Génesis, por ahí hubo una construcción que se relacionaba con Babilonia. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? La Torre de Babel. Muy bien, pastores. Babel, Babel. Y allá se acuerdan que había un valle que se llamaba el Valle de, ¿alguien se acuerda? Muy bien, amor. Valle del Sinar, del Sinar. ¿Se acuerdan que aprendimos que Abraham salió de una tierra que se llamaba, ¿cómo se llamaba la ciudad de donde era Abraham? ¿Alguien se acuerda? Ur de los Caldeos. Gracias, pastor. Muy bien. Ur de los Caldeos. ¿Ustedes se acuerdan que los caldeos se relacionaban con los babilonios? Entonces, qué interesante que la Biblia empiece hablando en Génesis con la primer ciudad que se menciona es Babilonia. Y en Apocalipsis va a terminar hablando de esa misma ciudad, Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Bueno, para no darle tantas vueltas al tema de Babilonia, quiero que leamos un versículo que se me extravió. Dale un minutito. Babilonia, que está en Jeremías. A ver si lo ubico. Alguien que me colabore leyendo Jeremías, voy a pedir el favor a mi padre que me pueda ayudar buscando Jeremías 51:41. Jeremías 51:41. Por un momento. A mi esposa le voy a pedir el favor que me ayudes buscando Daniel capítulo 4, versículo 30. Y hay una tercera cita que quiero que leamos. Permítanme un momento, la trato de ubicar. Ah, ya la encontré. Jeremías 51:7, que ya esa se la di, ya esa cita se la di a alguien. A mi papá le di Jeremías, ¿qué? ¿Tienes el micrófono apagado? Bueno, aquí tengo Jeremías, tengo el versículo 41, pero no me acuerdo qué capítulo es. Ah, listo, entonces, ya, 51:41. Sí. Listo, comencemos con ese, a ver, leamos ese, por favor. Okay. ¿Cómo fue apresada Babilonia? Y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Entonces, aquí en Jeremías, en el tiempo de Jeremías, se está hablando de que Babilonia era una ciudad admirable, pero va a convertirse en vergüenza a la nación. ¿Qué dice Isaías, amor? Isaías 40 y... ¿Qué fue que te dije? Daniel 4, Ah, perdón. Daniel 4:30. ¿Qué dice? Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Muy bien. Y voy a pedir el favor a mi papá si me hace el favor de leer ahí que está en Jeremías. Porfa, colabórame con, ya te confirmo la cita. Jeremías 51:7. ¿7? 51:7, sí, señor. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, vivieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Muy bien. Miren lo interesante. ¿Qué está diciendo Dios con respecto a Babilonia? Lo que está diciendo es que Babilonia fue una copa en su mano. Recordemos que la copa puede ser bendición
o puede ser maldición. Depende de la actitud de la persona. Entonces, Babilonia fue una herramienta de Dios para castigar a Israel, pero fue un instrumento de Dios. Recordemos que Nabucodonosor, cuando estudiamos Daniel, que fue el rey de Babilonia, que echó a los israelitas de su tierra, destruyó el templo, destruyó las murallas, todo de Israel. Dios dice que es su siervo. ¿Se acuerdan? Que vimos que el corazón de Nabucodonosor, aunque era orgulloso, se arrepintió ante Dios. Entonces miren que el corazón arrepentido hizo que Babilonia durante un tiempo fuera un lugar de bendición para las naciones. Y muchas naciones pudieron sobrevivir gracias a Babilonia. Recordemos que Dios le dijo a Jeremías, a través de Jeremías, le dijo al pueblo de Israel, únanse a Babilonia, no vayan a pelear contra Babilonia porque les va a ir mal. O sea, Dios mismo les había dicho, acérquense a esa copa y les va a ir bien. No quisieron hacer caso y por eso fue que vino Babilonia y los destruyó todo Israel y Judá. Entonces la copa para los creyentes puede ser bendición, pero cuando Babilonia se convierte en malos, en ciudades malas, en personas malas, entonces ya no es copa de bendición, sino copa de castigo. En Apocalipsis, cuando estamos estudiando las copas, nos aparece el tema de Babilonia. ¿Por qué? ¿Qué representa Babilonia? En resumen, Babilonia tiene muchos significados, pero en resumen, Babilonia representa el yo gobierno, yo gobierno. Eso es lo que representa Babilonia. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque aunque seamos cristianos, podemos nosotros ser una Babilonia. Algunos dicen que, por ejemplo, Babilonia es la religión que se ha apartado de Dios. Pero la forma sencilla de responder qué es Babilonia es la acción de yo colocarme en el lugar de Dios. Como cuando se hizo la Torre de Babel. ¿Qué pasó? Los hombres, ¿qué fue lo que quisieron hacer? Ser como Dios. Y cada uno de nosotros corremos el riesgo de querer ser como Dios cada vez que tomamos decisiones en la vida sin hablar con Dios. Ahí, usted y yo podemos ser una Babilonia. Le pregunto, ¿usted quiere ser una Babilonia? ¿Usted quiere ser una copa de bendición o una copa de maldición en la mano de Dios? Pregúntate y respóndete eso en esta noche. ¿Usted quiere ser una copa de bendición en la mano de Dios o quiere ser una copa de ira en la mano de Dios? La respuesta a esa pregunta es, si usted está realmente buscando hacer la voluntad de Dios, cada día de su vida está buscando colocar a Dios en primer lugar, Dios el número uno en su casa. En su casa el número uno no es ni yo, Samuel, ni mi esposa Merly, ni mi perro Max, ¿sí? Sino Dios. Si Dios no es el número uno en mi casa es una Babilonia. Entendamos eso. Yo creo que con que nos llevemos esa idea, hermanos, hoy vamos a aprender algo muy poderoso. Si en mi trabajo yo no he puesto mi trabajo en las manos de Dios y le he dicho, Dios, este negocio es tuyo, este trabajo es tuyo, enséñame a administrarlo a tu manera, a colocarte aquí en primer lugar, a colocar primero el diezmo, las ofrendas, primero tú, Señor. Entonces, si no, mi negocio va a ser una Babilonia. Otro ejemplo, mi propia vida. Si yo pienso primero en mi bienestar, en mi salud, en mis sueños, en vez de estar pensando primero en la voluntad de Dios para mi vida, entonces yo me convierto en una Babilonia. Y aquí estamos viendo, capítulo 16, ¿qué pasa con la Gran Babilonia? Vamos a ver qué pasa con la Gran Babilonia.
Dice que los que viven como Babilonia, miren que acá no dice que la Babilonia era mala o que viviera con pobreza, ¿no? Tenían de todo, vino, comida, alimentos, todos los reinos se alimentaban. Ustedes pueden leer más este capítulo 16 y 17 y se van a dar cuenta cómo todo el mundo hacía negocios con Babilonia, porque era o sea, es lo que hoy en día el mundo le llama éxito. Éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es lograr crecer, pero sin Dios. Eso es el éxito, no a la manera de Dios, el éxito a la manera de este mundo. Y eso es lo que le pasa a Babilonia. Babilonia, si ustedes leen aquí todos los 2 capítulos, se van a dar cuenta que era próspero, le iba bien en los negocios, todos los reyes de la tierra hacían negocios con ellos, compraban materiales para el de los babilonios, telas, todo, todo. Pero viene el juicio de Dios, porque es que Dios es celoso. Y Dios dice, bueno, o en su vida gobierno yo o gobierna usted. Pero acá no podemos ir por mitades. O gobierna usted o gobierno Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Y es lo que nos dice hoy a nosotros, porque somos los que estamos estudiando este texto. O gobierna usted o gobierna Dios. Pero no hay 50-50. Esto no es un negocio en el que yo gobierno la mitad y Dios gobierna la otra mitad. Dios dice, o es todo o es nada. Como una vez dije, a ver si me acuerdo más o menos la frase. Con Dios, aunque no tenga nada, tengo todo. Pero puedo tener de todo. Pero si no tengo a Dios, no tengo nada. Entonces esa es la forma de la vida. Un ejemplo, el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico, ¿qué quería? Él quería salvarse y se acercó a Jesús. Dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Dios le dijo, obedece los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios sobre todas las cosas. Le dijo los mandamientos. ¿Qué hizo el joven rico? El joven rico dijo, yo he cumplido todo. Y Jesús le dijo, te falta una cosita. ¿Se acuerdan de esa parte, de esa historia? Jesús le dice al joven rico, te falta una cosita. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sigue. ¿Ustedes saben por qué Jesús le dijo eso al joven rico? Jesús no estaba interesado, mire, se los voy a decir así para que lo entiendan. Jesús no estaba interesado en los pobres. Jesús no estaba interesado en que el pobre tuviera algo que comer. No, ese no era el interés de Jesús. El interés de Jesús era que el joven rico, aunque amaba a Dios y tenía muchas cosas, a Dios en su corazón, había una área de su vida que no le había entregado a Dios. O sea, había una área y era el área de la plata. Esa única área era la que entregara a Dios. El joven decía, yo amo a Dios, pero no había podido entregar esa parte. Y Dios es un Dios en el que o es todo o es nada. ¿Por qué? Porque ese pequeño detalle que hacía que el joven rico no pudiera entregar sus riquezas, era lo que él estaba diciendo es, para mí es más importante mis riquezas que Dios. Y Dios no está dispuesto a negociar un segundo lugar en nuestro corazón. Entonces, por eso la reflexión aquí de Babilonia es, o tú pones a Dios en primer lugar sobre todas las cosas en su vida, o decides ser una Babilonia, donde usted gobierna, usted escoge cómo vivir. El joven rico escogió, aunque era muy de su casa, muy correcto, muy respetuoso, iba a la iglesia, amaba a Dios y todo eso, no tenía a Dios en primer lugar y no pudo tener la vida eterna. Porque la historia dice que el joven se fue triste. Y el corazón de Jesús también se quedó triste porque la historia dice que Jesús amaba a ese joven. Pero aunque lo ama, es justo. Y si no ponemos a Dios en primer lugar, no hay un segundo lugar para Dios. De eso se trata la Babilonia. Y entonces, ¿qué dice en el capítulo 17? Dice que la Babilonia fue condenada. Ahí, por eso el título ustedes pueden ver en Apocalipsis 17, condenación de la gran ramera. Y esa es la manera como Dios ve las personas
cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Nos ve como rameras. Y esta expresión es muy fuerte, pero es con lo que termino aquí. Capítulo 17 y capítulo 18 habla de la condenación y la caída de la Babilonia. ¿Y qué es lo que dice aquí la historia? Lo que dice es que es una ramera. ¿Qué es una ramera? Una ramera es una persona que se prostituye con otras personas, ¿cierto? Eso es una ramera. Entonces, en los términos bíblicos, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Cuando tú me cambias por cualquier cosa, te estás prostituyendo. Eres una ramera, ¿sí? Esa es la idea. O sea, Dios dice, yo quiero que te cases conmigo. Esa es la idea con cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué dice Dios? Como ustedes son la iglesia, ustedes son mi novia. Y como son mi novia, yo soy el número uno en su corazón. Pero si ustedes me cambian a mí por cualquier otra cosa, como Jesús lo dijo una vez, Jesús que dijo, si no aborrecen o si no prefieren, si prefieren más a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, que a mí, no son dignos de mí. Eso lo dijo Jesús y está en la Biblia. No son dignos de mí. Entonces, esta es la expresión aquí de ramero. ¿Qué hace Dios? Lo que Dios dice es, tienes dos opciones. O te casas conmigo o te casas con cualquier otro. Llámese plata, llámese familia, llámese amigos, llámese interés propio, llámese salud, cualquier nombre. Pero si te casas con cualquier otro que no soy yo, no vas a ser mi novia, no vas a ser mi esposa, no vas a ser mi iglesia. Yo no voy a entregar mi vida por ti, porque mi vida yo la entrego y salvo solo a la iglesia. Entonces tú no vas a ser iglesia, tú vas a ser ramero. Y por eso es que aquí la Biblia dice, capítulo 17, capítulo 18, y es con lo que cierra el castigo de Dios, la tribulación, aquí va a terminar, es condenando a la gran ramera que es Babilonia. Es lo que dice acá. La gran Babilonia, salta un par de versículos para que lo puedan ver. 17, versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Capítulo 18 dice, en el versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. ¡Uy! ¡Qué expresiones tan duras! Esto es lo que pasa con una persona que decide no poner a Dios en primer lugar. Por eso esto es tremendo. Y es con lo que cierra el castigo. Y es tan terrible que en el versículo 4 del capítulo 18 dice, y oí una voz del cielo que decía, salgan de Babilonia, pueblo mío, huyan de ahí, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban el castigo de las plagas. Terrible. No hay nada peor que el castigo de Dios. Y con esto terminamos hoy, familia, siendo las 8:12. La reflexión de cierre. 7 copas de la ira de Dios con las cuales Dios va a ir terminando el castigo sobre la humanidad en esta tierra. En esta tierra. 7 copas, consumación de la tierra, del agua, de las fuentes de agua, del sol, tinieblas de dolor, promesa de la segunda venida, promesa del Armagedón, y copa 7, terremoto y granizo, la memoria de Babilonia, la ramera. Hermanos, con esto terminamos y la idea es que reflexionemos en que Dios ama, pero también castiga a los que no andan
como Él pide que mandemos. Recordemos que que Jesús no es un presidente, Jesús es un rey. Jesús no propone, Jesús manda, ordena. Y en el reino de Dios, o hacemos las cosas como Él manda, o no somos del reino de Dios. Así que, hermanos, esto fue Tu Amor en Letras y nos queda última, dentro de 8 días, tiempo con el que vamos a cerrar los últimos 3 capítulos de Apocalipsis y cerramos y acabamos Apocalipsis, hermanos. Vamos por excelente camino aprendiendo muchas cosas. ¿Listos? Entonces, un abrazo muy grande. Si quieren decir algo, despedirse, agregar algo, adelante en estos minuticos que quedan. Los queremos mucho, los bendecimos y oramos. Oro como pastor que ninguno de los que están aquí conectados son Babilonia, sino que todos somos la iglesia del Señor, que amamos a Dios y que queremos aprender a colocar a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Amén. Los queremos mucho y bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Amén. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por la enseñanza. Amén, mis siervos, mi pueblo, Dios los bendiga. Amén. Amén. Muy hermosa la enseñanza, gran hermosa la enseñanza. El pastor Samuel, Dios te bendiga. Amén. Bueno, Para muchas todos. gracias. Aquí, amorcito, ¿qué está ahí? Ah, La somadita. Ah, no, sí, tú ¿viste? también tienes camarita. Ah, bueno, sí. Dice la otra cámara. yo me voy. Más distraída. Don Julio, feliz noche. Padre, madre, Bueno, bendiciones. Jason, Adriana. Dios los guarde, que les quite, que el Señor los guarde de esa tos que tienen ahí. Y vamos mejorando. Fue el Amén. chiflón, fue el chiflón. Bueno, Mucho ¿Cómo? Pastor Hugo está muy acalorado por allá. poquito, ¿por qué? ¿Es muy rojo o qué? Sí, se ve rojo, calor. Regálenos un poquito que estamos tullidos de frío al despacho. Ah, bueno, bueno. Bendiciones, mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Pastor, por la enseñanza. Bueno, bendiciones. Bye, mamá, Bye, bye. bendiciones. Ay, pastora, tú estás saludando, pero no te alcanza a escuchar, pastor Estela, madrecita. De frente los audífonos y Ah, que los... tanto el audífono. Ok. Ahora sí Ahora sí. te escuchamos. Bendiciones a todos. Hola, Luisita, ¿cómo estás? Bendiciones a Yuri, a Adriana, a todos que estuvieron conectados, a mis hijitos, a don Julio, y a toda la familia. Los amamos mucho. Igualmente, pastora, muchas gracias. Que disfrute, que descansen. Un abracito. Chao. Sí, todos.